Introducción a las ecuaciones constitutivas. A lo largo del curso vamos a hablar de muchísimas ecuaciones constitutivas. Tenemos que tener una mínima definición de lo que son. Una ecuación constitutiva es un conjunto de fórmulas que determina el estado de un material antes y después de cualquier cambio en su configuración. Entonces la cosa comienza con el valor actual de, por ejemplo, la tensión y de todas las variables de estado, un problema de mecánica del continuo, de mecánica del sólido, y se aplica un incremento de deformación, y entonces necesitamos un conjunto de ecuaciones, que son las ecuaciones constitutivas, que nos informan cuál es la tensión actualizada y cuáles son las variables de estado actualizadas. Aquí en Colorado, lo que pasa después de la deformación, el estado de tensión y variables de estado después de la deformación, y en azul lo que hay antes de la deformación. El concepto de ecuaciones constitutivas cierra una cadena. Nosotros tenemos fuerzas exteriores que con ecuaciones de equilibrio que son válidas para cualquier material podemos convertirlas en tensiones. También tenemos desplazamientos exteriores que con ecuaciones de compatibilidad que son válidas para cualquier material las podemos convertir en deformaciones. Pero necesitamos las ecuaciones constitutivas, que son las que nos entregan las relaciones entre tensiones y deformaciones, y esas son específicas de cada material. Por ejemplo, un sólido elástico que obedece a la ley de Young o a la ley de Hooke, o un fluido newtoniano o un gas perfecto. Son diferentes materiales, sólido, fluido y gas, pero cada uno tiene su ecuación constitutiva que relacionan cambios en tensiones con cambios en deformaciones. Tenemos que definir los parámetros materiales y las variables de estado. Los parámetros materiales son constantes, que ponemos en los datos de entrada y que no cambian durante el cálculo. Las variables de estado son variables independientes del problema, la tensión es una de ellas, y que describen el estado del material. Estas variables de estado cambian durante los cálculos. La separación entre parámetros materiales y funciones de estado o variables de estado depende de cada modelo. Por ejemplo, de elasticidad lineal decimos que el incremento de presión es proporcional al incremento de deformación volumétrica a través de la constante que se llama módulo de compresibilidad volumétrica o módulo de rigidez volumétrica. Pero si la elasticidad es no lineal, ya el módulo de rigidez volumétrica no es constante, sino que, por ejemplo, es función de la propia presión. En este caso, la ecuación sería que el incremento de presión es una función de un estado del material, porque la presión es parte de las variables de estado, por el incremento de deformación volumétrica, donde la función de estado K tiene parámetros materiales, que serían la rigidez para una cierta presión de referencia y, por ejemplo, un cierto exponente. Lo que está en colorado son constantes, no cambia durante el modelo. La P es una variable de estado que va aquí y nos permite calcular su propio incremento. Hay muchísimos tipos de ecuaciones constitutivas en la mecánica del sólido. Los más comunes son el elástico lineal y el rígido plástico perfecto. Pero también está la elasticidad no lineal, los materiales que se asumen rígidos hasta una cierta tensión y plásticos a partir de esa tensión, siempre la misma tensión para cualquier deformación. Materiales elastoplásticos con endurecimiento, que en el rango de deformación plástica van aumentando su resistencia. Materiales elastoplásticos con ablandamiento, que en el rango de deformación plástica van reduciendo su resistencia. Y los materiales dependientes del tiempo, viscosos, que son los viscoelásticos. Cuando producimos una carga, llegamos a un punto, y si permitimos una descarga, la curva de descarga no es coincidente con la curva de carga, aunque vuelve al origen. Vuelve al origen, es elástico. Tiene esta componente que depende de la velocidad de carga, es viscoelástico. Pero también están los materiales viscoplásticos. Los materiales viscoplásticos son aquellos que, alcanzado una cierta carga de ensayo, si mantenemos la carga, las deformaciones siguen incrementándose a carga constante, por ejemplo, una hora, un día, un mes.